Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus addressed this parable to those who were Jesús dirige esta En aquel parábola a tiempo aquellos Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, pero tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que decía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Do you know who Saint John of Matha? ¿Ustedes saben quién es San Juan de Mata? Él vivió de los años 1160 hasta el año 1213. Murió a la edad de 53 años, pero cuando era joven tuvo un gran amor por los pobres. Solía ayudar a los pobres los días viernes, iba al hospital para visitar a los enfermos y ayudar en su cuidado. Así que tenemos ese corazón compasivo hacia aquellos que tienen necesidad. Él tenía algo de recursos para poder ayudarlos, así que lo hacía. Pero más adelante se sintió inspirado para fundar una nueva orden, la Orden de la Santísima Trinidad. Fue cofundador de esa comunidad, popularmente conocidos como los Trinitarios. Y cuando ofreció su primera misa, tuvo una experiencia de Dios, de Cristo con dos personas en cadenas, estaban esclavizados. Así que, al igual que su comunidad, recibió la aprobación del Papa Inocencio III para ir a rescatar esclavos, para pagar, para obtener su libertad en el mercado. Esto ocurría en el norte de África, donde los cristianos estaban siendo tomados en esclavitud. Así que solía comprar su libertad. Esto requería mucho dinero, poder hacer esto. Así que él acudió a la Virgen, rezó para que la Virgen le ayude y le provea los recursos para poder obtener la libertad de estos esclavos cristianos. Y la Virgen le ayudó tanto que le honró con un título especial, Nuestra Señora del Buen Remedio. De hecho, los frailes en este momento están rezando la novena a Nuestra Señora del Buen Remedio. Por ello, para que la Virgen nos ayude para las necesidades económicas de la red televisiva. Comenzamos con ello porque creo que necesitamos saber cuáles son nuestros términos. La oración colecta de la misa de hoy, que acabo de rezar, dicen estas palabras: Señor, te rogamos que con nuestros corazones en los misterios pascuales. ¿Y cuáles son los misterios pascuales a propósito? Ya hablaremos de ello en un momento. Que con nuestros corazones en los misterios pascuales nos vemos alegrados por sus efectos plenos. El catecismo tiene un glosario en la parte de atrás. Si hay términos que no entiendan por completo o quieran entender mejor, tiene un maravilloso glosario donde tiene una breve definición de estos diferentes términos.
que a menudo utilizamos. Y luego también hace alusión a párrafos para que podamos entender un poquito más. Primero que nada, miremos la palabra redención. Christ paid the price Cristo pagó el precio his own sacrificial death on the de cross su propia muerte sacrificada en la cruz para set us free pagar from nuestro the rescate, slavery para darnos libertad de la esclavitud del pecado, our redemption. así pues logrando nuestra So, John redención. was inspired by San Christ Juan de Mata to entonces se vio inspirado por those Cristo Christians who were para pagar el enslaved rescate so that they de could aquellos have the cristianos que estaban esclavizados para que tuvieran su libertad terrenal. from a much Pero greater Cristo nos slavery. está rescatando de una esclavitud mucho mayor, la esclavitud del pecado. Nos está liberando con su propio sacrificio, con su propia pasión y muerte. Nos redime, así como redimimos latas y botellas cuando compramos algunos artículos, la tienda nos lo compra cuando están vacíos. Cristo nos ha comprado de la esclavitud del pecado con su propia muerte. Y hablando de los misterios pascuales, ¿cuáles son los misterios pascuales? Como la oración colecta. Señor, con nuestros corazones en los misterios pascuales, que nos veamos alegrados por sus efectos plenos. Aquí tenemos la definición. El misterio pascual, la obra de redención de Cristo, lograda principalmente por su pasión, muerte, resurrección y gloriosa ascensión, por el que morir destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró nuestra vida. ¿Y cómo celebramos esto? ¿Cómo entramos en contacto con lo que Cristo logró? La definición continúa. El misterio pascual es celebrado y se hace presente en la liturgia de la Iglesia. Y su eficacia salvífica se comunica a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Así pues también dirá más adelante en párrafos posteriores que cuando nos reunimos para la liturgia, como lo hacemos esta mañana, hay tres cosas que están sucediendo. Estos misterios pascuales se manifiestan, se hacen presentes y nos son comunicados. Así que se manifiestan. Durante este tiempo de Cuaresma siempre me encanta el hecho de que nos enfocamos en el mensaje central de nuestra fe. Y es muy importante hacerlo. Y en la vigilia de Pascua recorremos toda la historia de la salvación, que por supuesto culmina en la pasión, muerte y gloriosa resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Estos no son hablados. Escuchamos la verdad salvífica del Evangelio. Tenemos el Antiguo Testamento, así que podemos ver estas prefiguraciones y cómo se realizan en Cristo. Así que estos misterios pascuales se manifiestan a nosotros en la liturgia y en particular a través de la liturgia de la palabra que escuchamos. Y luego se hacen presente a nosotros. Incluso para el pueblo judío, la fiesta de Pascua, por ejemplo, no es solo una mera conmemoración, sino que se hace presente. Y así es, pues, que estos misterios salvíficos se hacen presentes a nosotros. Lo que Cristo logró en el Calvario, su gloriosa resurrección, todo eso se hace presente para nosotros aquí. Y por eso es siempre importante. Es una misa importante, la razón por la que los irlandeses celebran la misa en medio de la noche. Podían, en las rocas, podrían haber rezado en sus hogares, pero querían la misa, querían que esos misterios pascuales se hicieran presentes con ellos de una manera que de lo contrario no ocurriría.
Y finalmente, estos misterios pascuales nos son comunicados. Nos beneficiamos de ellos. El catecismo habla de una verdadera participación, de un verdadero compartir en la vida de Cristo que ocurre a través de los sacramentos y en particular en la Eucaristía, de que verdaderamente participamos. Y así pues, a través de su pasión y muerte, Él ha destruido nuestra muerte, ha pagado nuestro rescate, nos ha comprado de la esclavitud del pecado y por su resurrección y ascensión, ahora tenemos esta vida nueva. Estamos viviendo en una nueva era. Es la era de la dispensación de los misterios, la dispensación de todas las gracias que Cristo ha obtenido para nosotros. Ahora nos es comunicada a través de los sacramentos y en particular en la Sagrada Eucaristía y en la misa. Nuestra oración sobre las ofrendas dirá las siguientes palabras. Dirá: te rogamos, Señor, concédenos que al entregarlas con reverencia, te ofrezcamos honor digno. Eso significa tradición, al entregar reverentemente estos misterios. Ese es nuestro tesoro más grande. A mí me gusta trabajar en el jardín. ¿Sabes lo que son las semillas? Que son una reliquia familiar. Son semillas que se transmiten de generación en generación. Son los ancestros que tenemos. Y ese es el tesoro que tenemos. Los frutos los pueden disfrutar generaciones futuras. Tenemos el don de la liturgia. Y cuando se comunican estos misterios pascuales, nos beneficiamos de ellos. Hay una historia que a menudo me gusta contar. Cuando me encontraba en cierta ocasión en el aeropuerto en Atlanta, a mí me gusta caminar para ver los demás vuelos. Pero ahí también aprovecho y hago algo de ejercicio. Pues resulta que cierta noche topé con un joven, quizá tendría unos 20 años de edad, era protestante. Él estaba en el seminario protestante. Y él me pregunta acerca de mis vestimentas franciscanas. Así que yo le estaba contando que soy sacerdote católico y él me estaba contando que ahora está en su segundo seminario protestante. Y él tenía muchas preguntas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Creo que hay una pregunta verdaderamente importante que todos nos podemos hacer. Los primeros cristianos, ¿qué hacían? ¿De qué manera adoraban a Dios? Y yo le dije, bueno, cuando leemos a los primeros escritores cristianos, resulta que por casualidad el nombre de este joven era Justino. Yo le dije, ¿has escuchado alguna vez de San Justino Mártir? Murió en el año 155 después de Cristo y él escribió una carta al emperador de Roma, donde describe lo que los cristianos hacían. Y esto es poco tiempo después de la época de los apóstoles. Y él estaba, en esta carta contaba cómo nos reunimos los días domingo, el día del Señor, y cómo leemos de los profetas, de las memorias de los apóstoles, y luego los exhortan en cosas que acaban de escuchar, la memoria de los apóstoles, lo que ahora llamamos los evangelios, y que luego les exhortan a hacer las cosas que acabamos de escuchar. Había una colecta de limosna para los pobres, y luego se agarraba pan y vino mezclado con agua, y lo presentaban en una acción de gracias. Así que son cosas que hemos recibido, que nos han transmitido, que eso no es comida y bebida común y corriente, sino que es la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo encarnado. Son cosas que nos han enseñado, nos han sido transmitidas, y es parte de nuestra tradición, que Cristo mismo nos transmitió. Él predicaba la liturgia de la palabra en la sinagoga. Son cosas que la liturgia de la Eucaristía, cosas de la palabra, son cosas que nos han sido transmitidas desde el comienzo. Y finalmente, la oración después de la Sagrada Comunión. Que Dios concédenos ofrecerte estos santos sacrificio a través del cual nos alimentas continuamente y que siempre participemos de ellos con abundante fe en nuestros corazones. Dios nos alimenta incansablemente en estos maravillosos misterios pascuales que nos son comunicados, y al recibir la Sagrada Eucaristía hoy,
Dios incansablemente nos alimenta. El punto final que me gustaría hacer es como la liturgia también nos lleva a vivir estos misterios, este evangelio, esta verdad, estos valores. ¿Cómo comenzamos la misa? Diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Lo repetimos, así como cuando el Señor justificó al publicano: oh Dios, ten misericordia de mí, este pecador. Así es como empezamos. Antes de recibir la Sagrada Comunión, recibimos las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así que reconocemos que no somos dignos, pero también lo miramos a aquel que quiere sanarnos. San Juan de Mata tuvo compasión por aquellos esclavos que él quería redimir, pero Cristo tiene una compasión incluso más grande que impartió San Juan de Mata y que él tiene por cada uno de nosotros el día de hoy, y nos invita a que compartamos en su vida y su amor para toda la eternidad.